Buenas tardes, bienvenidos una vez más al espacio de campaña electoral del Heraldo de Henares Televisión, en el que estamos siguiendo la actualidad política y electoral de los candidatos de los diferentes partidos de Guadalajara, para que los espectadores y los lectores del diario tengan una opinión más cercana y más objetiva de las propuestas electorales que les están llevando para las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre. En esta ocasión nos encontramos con Antonio de Miguel, candidato al Senado por el partido Vox. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A él le preguntaremos, como al resto de candidatos, aquellas propuestas que quiere llevar para Guadalajara si sale elegido y aquellas propuestas también que su partido a nivel nacional pudieran beneficiar a los vecinos y a los electores de Guadalajara. Así que vamos a comenzar por una pregunta que estamos haciéndole a todos los candidatos que han pasado por estos estudios del Heraldo de Henares Televisión, y es: Guadalajara es una gran provincia con numerosos municipios muy pequeños. De hecho, de 288 municipios, según el INE, a 1 de enero de este año, del 2019, 180 no pasan de 100 habitantes. Del resto, los otros 100 municipios, hasta los 288, solo una treintena, pudiéramos decir que tienen más de 1000 habitantes. Desde el partido Vox se habla de defender la caza. De hecho, Guadalajara es una provincia en la cual el deporte y la profesión y la riqueza que genera la caza es muy grande, con lo cual imagino que ahí tienen un buen nicho electoral. Pero, ¿qué les ofrece Vox a los electores, por ejemplo, del mundo rural de Guadalajara, además de la caza, para decirles: vamos a trabajar por vosotros? Pues mirad, Vox lo primero que tiene claro es que el asunto de la despoblación va a ser muy difícil de solucionarlo, porque hay un lobby urbanista que nos tiende, muy urbanita, que tiende a que todos vivamos alrededor de las grandes ciudades, y nos estamos enfrentando a ese lobby muy potente en el que nos lleva a vivir alrededor de grandes ciudades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esa lucha tiene que ser interdisciplinar desde varios ámbitos. Uno es el político. Lo primero que va a hacer Vox es desarrollar políticas de ayuda y facilidades a todos esos emprendedores que hay en esas zonas rurales para que desarrollen sus negocios, porque sabemos que tienen que poner en valor, en cada zona de Guadalajara tienen una cosita que tienen que poner en valor, y ahí es una de las soluciones. Entonces, la primera solución que proponemos es desarrollar políticas de ayuda para facilitar. ¿Y cómo les podemos facilitar? Pues lo primero, con excepciones fiscales. Vox va a eximir fiscalmente de ciertas fiscalidades a esas zonas rurales y a esos negocios. Otra cosa que queremos hacer es suprimir impuestos a la energía rural. Suprimir esos impuestos es la primera medida fiscal que queremos hacer. Otra es liberalizar el suelo, ponerle ese suelo muy baratito para que puedan montar negocios y para que no haya problemas habitacionales, que hay muchos problemas en los pueblos. Yo el otro día, hablando con un empresario rural, me decía que hay problemas de residencias en los pueblos, habitacionales, de encontrar sitio donde vivir en los pueblos. Yo no lo sabía, pero hay problemas en muchos pueblos de Guadalajara, de Teruel y de Soria. Otra cosa que queremos hacer es suprimir impuestos a las telecomunicaciones y al agua, que les sea baratito. Hay que ayudarles mucho fiscalmente. Otra cosa es un blindaje legal a esas actividades que hay rurales, blindarlas para que sean intocables, para que no puedan violarlas nadie. Otra cosa que tenemos que hacer es, en las infraestructuras y en la fibra óptica, llegar a una fibra óptica de calidad, porque, por ejemplo, el teletrabajo ayudaría mucho en esas zonas. Y otra de las ideas que queremos hacer es crear pequeños parques industriales en grandes localidades, Sigüenza, Molina, para que esas zonas de alrededores de localidades encuentren ahí salidas profesionales y puedan encontrar pequeños parques empresariales, nichos de trabajo, efectivamente. Y el turismo rural, vivir del turismo rural, como se propone desde algunas organizaciones ecologistas, que todos los pueblos se convertirían en una gran casa rural, ¿cómo lo veis vosotros? Como te he dicho, hay que tocarlo desde diferentes ámbitos. ¿El turismo rural hay que potenciarlo? Sí, pero no solamente, como hemos creído hasta ahora, pueden vivir esas zonas rurales de turismo rural. Un ejemplo, Sierra de la Culebra, el lobo, poner en valor el lobo. Guadalajara tiene 1000 cosas para poner, pero no solamente podemos vivir del turismo rural. Si no conseguimos que sea de diferentes ámbitos,
no podremos, al final la gente saldrá de los pueblos y saldrá a las ciudades. No solo vale el turismo rural, es una idea más, pero hace falta muchas otras ideas y aún así será difícil salvar al mundo rural. Es muy difícil porque hay muchos problemas de despoblación y principalmente el problema de esa despoblación es la falta de trabajo. Eso es lo que hace emigrar a la gran ciudad, problema de trabajo. También como burgalés que eres de nacimiento, también una provincia con graves problemas de despoblación, vienes a Guadalajara, maestro de profesión, pero sobre todo gran amante de la naturaleza. Además montañista, senderista, con varios picos conocidos y muy altos de España, ya horadados por ti. Sí. Entonces, sí me gustaría que me dijeras, cuando tú vas por esas zonas, ¿te encuentras que se cuida el turismo como de alguna forma que en Guadalajara se podría hacer para generar riqueza, no para ir un día de paso, comer un bocadillo y decir, hablabas de la Sierra de la Culebra en Zamora, quiero recordar, ¿no? Con el lobo, que por cierto habría que decirle a los espectadores pues que Antonio de Miguel fue uno de los fundadores de la asociación Lobo Marley, que es de las que más luchan por la defensa del lobo en España. Que a veces, yo lo digo y te lo he comentado algunas veces, parece que cuando hablan de la gente de vos, que sois los come niños, los come naturaleza y demás, entonces es una forma como decirles que las etiquetas quizás no, ¿verdad? Antonio, entonces sí que me gustaría que igual que hay gente que pueda coincidir contigo en esos temas, habría gente que seguramente no coincida en nada en el programa electoral de Vox, ¿no? Pero sí en estos temas de medio ambiente y de naturaleza. Yo voy más allá. Esa industria, esa economía que proponéis para pueblos de Guadalajara, por ejemplo, que es una de las más despobladas de España, Molina de Aragón, con una densidad de habitantes de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, como en Siberia, yo creo que es la más despoblada de España. Si allí se ofrecen alternativas, pues como macrogranjas ovinas, porcinas, bovinas, o se ofrecen pues generadores de molinos de viento, pero siempre hay organizaciones, movimientos, bien de partidos, bien de asociaciones, bien de sindicatos, que se oponen. Entonces, ¿qué hacemos con el mundo rural? Con el medio ambiente, ¿cómo lo proteges y a la vez le das industria o le das empleo? Ese ultraproteccionismo que se hace y que se antepone al hombre por encima de sus actividades ocurre en muchas facetas. En la ganadería ocurre en muchas facetas, está haciendo mucho daño. Esos grupos ecologistas están haciendo mucho daño con esa conservación tan radicalizada, tan virulenta, tan anteponiendo al hombre que, por ejemplo, la ribera de un río no pueda pasear por él, no pueda pescar, no pueda hacer piragua, no me pueda bañar porque anteponen ese espacio natural al hombre. Y la naturaleza está creada para disfrutar el hombre, eso sí, respetando y cuidando ese ecosistema. Está haciendo mucho daño esa ultraprotección. Yo siempre he dicho que los verdaderos conservadores no son los grupos ecologistas, que yo muchas veces los he definido como ecologetas porque hay intereses espurios. Y yo he estado en ese lado. Yo fundé Lobo Marley, yo estuve dentro de Lobo Marley, me enfrenté a su fundador, el Lobo Marley, me enfrenté porque quería hacer una defensa del lobo radical, incluso a veces vivir un poco del conflicto del lobo, y eso no es bueno para defender una especie o para defender el medio natural, y se hace con mucho, con el oso, con especies vegetales. No se puede anteponer las actividades humanas, no se puede anteponer la ganadería al lobo, hay que proteger el lobo, pero no anteponiéndola. Entonces hacen mucho daño. ¿Quién son los verdaderos conservacionistas? Pues ese mundo rural, esos paisanos que cuidan, que talan, que hacen podas, que hacen limpias, que las riberas del río las cuidan. Esos son proteccionistas de verdad. ¿Qué hacen? Pues son los verdaderos custodios de ese territorio, trabajan en ese terreno, es su casa, donde trabajan y lo cuidan como a nadie. A ellos hay que proteger y a esas labores que hacen hay que proteger y volver a esas labores ancestrales que eran muy buenas. ¿Qué tipo de industria? ¿Las macrogranjas, por ejemplo, vos es partidario o es enemigo de las macrogranjas? Somos partidarios siempre. ¿Habéis hecho estudios o tenéis estudios sobre, como dicen las organizaciones ecologistas, que contaminan los manantiales subterráneos? Que es uno de los problemas a los que se enfrentan los municipios y los ayuntamientos a la hora de autorizar la instalación, por ejemplo. Esos estudios y esas peritaciones muchas veces llevan cargas de conveniencias para todo, El trasvase que se hizo, que se pretendía hacer desde el Ebro hasta llegar a Murcia, todos esos análisis medioambientales, sean tan nacionales, sean locales, al final se esconden intereses muy espurios, muy espurios. Entonces nosotros estamos a favor de revitalizar el mundo rural con industria, con esas macrogranjas, sí, si cumplen éticamente,
ambientalmente, legalmente, vamos para adelante, claro que estamos a favor de esa industria, es que son la solución. Esas empresas y esos pymes y esos autónomos son la solución al gran paro. Hoy hemos conocido la cifra de paro tan absolutamente catastrófica, y la solución al paro en España está en esas pequeñas pymes y en esos autónomos, y en la zona rural, evidentemente, además de la rebaja fiscal que te he comentado, de muchas ayudas que tienen que tener, la solución está ahí, no es solo en el mundo rural, sino en el urbanita, apoyar a esas pymes, a esas pequeñas y medianas empresas, y a esos autónomos a poner las cosas fáciles, porque ahí está la fuente de trabajo en España. Es vital para Guadalajara el desdoblamiento de la Nacional 211, por ejemplo, que llevamos más que casi 15 años hablando de ello y nunca se cumple, para la zona de Molina de Aragón. Sí, es vital, es muy importante, porque es necesario enlazar de esa forma, y es muy importante, obviamente, es evidente, todo el mundo lo sabemos, los guadalajareños lo sabemos, y hay que ir a por ello, y es evidentemente que hay que hacerlo, y es vital. ¿Cómo fijas población, Antonio, en pequeños municipios de 15-20 vecinos a la hora de organizarles centros educativos, urgencias médicas? Porque hay que reconocer que el dinero público es el que hay. Entonces, si quieres mantener 288 municipios, fijarles la población, les tienes que dar un servicio mínimo. ¿De dónde sacas el dinero, o cómo haría Vox para que todos los vecinos se sintieran protegidos? Nuestra solución siempre la damos. Hay que reforzar a las diputaciones para que gestionen todas estas duplicidades que hay y eliminar las autonomías. Nosotros creemos que donde se va el mayor coladero de dinero que hay en España son las autonomías. Entonces nosotros queremos tener pensiones, pero quitando autonomías. Queremos tener más maestros, queremos tener más aulas abiertas en el mundo rural, quitando autonomías. Hay que quitar ese despilfarro y esas duplicidades y esos chiringuitos, entes de todo tipo que hay en España, en cada autonomía, y hay que quitarlos y empezar a dedicarlo a maestros, a médicos, asistentes sociales, a mucha tarea social que hay que hacer en el mundo rural y en el mundo urbanita también. La política nacional afecta a Guadalajara. Un candidato como tú, que va al Senado por Guadalajara, ¿cómo se dirige a sus electores cuando da un meeting, cuando se dirige a través de un programa como este, hablando de políticas provinciales o recalcando las ideas base del partido a nivel nacional? Hablemos de inmigración, hablemos de Cataluña, hablemos de justicia, seguridad. ¿Cómo encajas eso en una campaña en Guadalajara? Pues yo intento hacer las dos cosas, hablar desde un nivel de concreción nacional, con soluciones, propuestas y problemas nacionales, y a lo concreto voy de lo general a lo particular. Un ejemplo, siempre utilizando la humanidad. Creo que en la política falta humanidad, falta ser más cercano, porque no olvidemos que nosotros, los que nos han elegido, los representantes, esos representados que nos han elegido, nos debemos a ellos. Y debemos estar a ellos. Ellos no nos ven así, porque se ha perdido mucha desconfianza, hay mucha desconfianza, nos ven, yo que nunca he estado en política y he venido a intentar transformar este sistema político tan partitocrático, ya me ven de esa casta política. Yo les digo, yo estoy en política, pero no soy político con el prisma y con el paradigma que tenéis de político. Entonces, ¿qué hay que hacer? La primera herramienta, yo me acerco con cercanía, con naturalidad, y diciéndoles que hace unos años, hace 6 años, yo no estaba en política, era anti este sistema, yo no creía en este sistema que ya nació viciado en la Constitución, tan poco representativo y con políticos tan endogámicos. Entonces, lo primero es la cercanía, la transparencia, y yo les hablo primero de un nivel de concreción particular. Yo les hablo del problema del agua, del problema que hay de despoblación en Guadalajara. El agua, por ejemplo, Antonio. El agua en Guadalajara, la política nacional de Vox es a favor de los trasvases. ¿En Guadalajara eso puede quitar o sumar votos? Nosotros, ¿no? Ojo, queremos un plan hidrológico nacional, estamos a favor de los trasvases, pero siempre que esos trasvases sean excepcionales. Es decir, que haya necesidad, por ejemplo, en Murcia. Nosotros, y esto es importante que los guadalajareños lo conozcan, siempre queremos tener una lámina de agua ecológica que esté allí y que el dinerito que... ¿Puesto número a
los hectómetros como puso en su día Cospedal o antes el gobierno de González? No lo hemos puesto, pero es la tarea más fácil. Pero otra cosa que queremos es que el dinerito que pagan, el dinerito por llamarlo de alguna forma, que es mucho, en Murcia por ese agua que la pagan muy cara, todo eso repercuta en las cuencas cedentes de agua, repercuta en Guadalajara. Así que ese dinerito, cierta parte de ese dinerito, revierta en Guadalajara y sobre todo que no se lleven el agua cuando esa lámina de agua ya no es ecológica, ya no hay la suficiente agua y sea una medida excepcional. Entonces nosotros, bajo el principio de solidaridad, estamos a favor de los trasvases. Creemos que hace falta un plan hidrológico nacional, pero ojo, también queremos cuidar a las personas que ceden ese agua muy altruistamente y hasta ahora con poca repercusión. Eso te iba a preguntar, porque los municipios ribereños se quejan de que no ven un duro y encima la mayoría de ellos vemos todos los veranos que se nutren con agua potable llevada en camiones cisterna de la Diputación. ¿Cómo es posible esa paradoja de que estemos derivando cerca de 600, 800 hectómetros cúbicos al año hacia el Levante y en Chillarón del Rey, municipios de alrededor, vayan con agua en un camión cisterna? Pues está claro, la respuesta es que se está haciendo una mala gestión, pésima gestión y muy poco eficiente del agua. Entre otras de las cosas que yo creo que tienen que hacer es en Murcia ponerse deberes. ¿Deberes en qué? Pues empezar a innovar y empezar a encontrar nuevas especies y nuevas formas de riego. Ellos tienen que empezar a investigar e innovar en nuevas fórmulas porque no pueden vivir de toda la ayuda que están recibiendo de Guadalajara y si llega el momento en que se hace un trasvase del Ebro, de la que reciban del Ebro, porque esto tiene a caducidad. ¿No creo que es más barata el agua de Guadalajara que sacarla del subsuelo ellos? Sí, es más cara y las desalinizadoras son más caras, pero ya la pagan muy cara, ¿eh? Ellos pagan el agua muy caro, es muy caro. Las desalinizadoras cuestan mucho dinero. Yo el otro día hablaba con Juan Carlos, el presidente nacional de SEO Wildlife, y me decía que en el 2025 el agua va a ser un problema y que vamos a tener que decidir si la utilizamos para agua y consumo humano o para regadío, y que los regadíos, las especies que cultivamos, cómo las cultivamos, tenemos que empezar a innovar y a pensar nuevas fórmulas, porque esto tiene fecha de caducidad y que será un problema muy grave. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Israel resolvió ese problema hace decenios, hace casi medio siglo, y ahora es una de las zonas más fértiles del mundo en un desierto. Lo que pasa es que mientras tengas el agua casi gratis del Tajo, quizás sea un problema. Un mensaje nacional de Vox, el tema de la inmigración. ¿En Guadalajara tenemos un problema de inmigración? Sí, empieza a verlo. Hay barrios concretos. Yo he visitado, ya sabes que soy concejal en Guadalajara, y he visitado el barrio de Manantiales. Y he visitado bastantes barrios de Guadalajara con un problema de seguridad y de convivencia con la comunidad árabe también. Y tienen problemas de convivencia de inmigración. Por sus tradiciones, por las horas a las que se acuestan, por sus tradiciones, tienen un verdadero problema con ellos en Guadalajara. Los tienen, sí, tienen no hablamos todavía de implantación de Sharia ni demás. No, con los vecinos, de convivencia. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen es con la basura. De repente se encuentran basura, sofás viejos, constantemente alrededor de los contenedores, y siempre hay basura allí. En la Era del Canario es otro de los barrios que tienen problema. Allí, constantemente, una de las presidentas de la asociación de allí, me reuní hace unos meses con ella y me denuncia que constantemente, hasta hace poco, salió ardiendo ese sofá, ese armario, y lleva problemas de que podía haber quemado un coche, quemado edificios, porque están constantemente con esos problemas de convivencia con ellos y empieza a ser un problema. El presidente Trump en Estados Unidos hizo bandera de la inmigración y según las cifras y demás casi está expulsando menos ilegales que Obama. ¿Cómo se compagina? ¿Vos pasaría lo mismo que con Trump, que promete mucho y luego al final expulsa menos ilegales que...? Porque muchas veces las promesas hay que cumplirlas o tener medios legales, porque la Constitución española garantiza ciertos derechos. ¿Cómo se cumplían esas promesas? Pues evidentemente siendo ejemplar, y Vox viene, entre otras cosas, a cambiar esos políticos que no son ejemplares y a ser ejemplar. Nosotros tenemos claro que la inmigración ilegal hay que pararla en España. Hay que parar esa inmigración y hay que controlarla de alguna forma. No podemos ver en las vallas de Melilla, en Ceuta, que están entrando esa cantidad de ilegales con ácidos, con écedes, rompiendo las vallas y haciendo lo que están haciendo a nuestra Guardia Civil en ese control. Como todos en nuestra casa, controlamos quién entra. Tenemos una cerradura, tenemos una puerta, la cerramos, la abrimos a quien queremos, pasamos a una habitación, al salón.
pues España, los países, tienen que controlar sus casas y quién entra y quién sale. Y en España están entrando unos menas peligrosísimos, muy violentos. En Barcelona el otro día me contaba un policía, un alto cargo de la policía en Guadalajara, que sus compañeros le contaban que los primeros que estaban en línea allí tirando adoquines tremendo, tirando ácido, eran los menas. Porque los menas son como kamikazes, iban allí y les decían que eran peligrosísimos, iban como kamikazes que iban a saco a por nuestra policía. Son muy peligrosos y eso no lo puede permitir España. Hay que erradicarlo, eliminarlo, deportarles. En frío, en caliente o en templado. No pueden entrar esa inmigración ilegal en España. Ya. Y cuando hablamos de política nacional, hablamos de política de inmigración, hablamos de política de seguridad, que hablamos de política de Cataluña, que también has hablado, pero también hablamos de política de desempleo. Acabamos de conocer las cifras del paro. Entonces, ¿qué receta que no tenga el Partido Socialista o que en su día no pudiera tener el Partido Popular le ofrece Vox a los electores para decirle nosotros sí somos capaces de...? Os he avanzado una, que hay que cuidar esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas, de muchas formas hay que cuidarlas, hay que cuidar a nuestros autónomos fiscalmente, de muchas fórmulas, porque ahí está la solución al problema de desempleo, porque es el mayor porcentaje de empleos está ahí, y esas personas, esos pequeños empresarios, esos autónomos, hay que ponerlo fácil para que en vez de contratado a una persona, con el modelo de contrato que tenga dos, tenga tres. Si les ponemos facilidades y no tanta traba, ahí está la solución en España, es cuidar y potenciar y mimar a esos pequeños empresarios para que lo tengan fácil. Y le estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Le ponemos dificultades a la hora de montar negocios, muchas trabas de todo tipo, y hay que ponerles facilidades. Entonces la solución que propone Vox es una gran rebaja fiscal. El modelo fiscal que propone PSOE ya sabemos dónde nos ha llevado a este paro tan escandaloso que hoy aparece. Entonces lo que hay que hacer es que ese dinerito, esos impuestos estén en el bolsillo del español y haya circulación de ese dinero, haya consumo y sobre todo ayudar a esos pequeños y medianos empresarios autónomos, mimarles para que fluya el empleo. Cuando usted le dicen que es un ultraderechista, que es de un partido de extrema derecha, ¿qué piensa? Yo en lo personal nunca me he considerado ultra, soy muy moderado, quien me conoce sabe que soy muy moderado y siempre decimos que lo que somos es de, cuando nos llaman xenófobos, racistas, ultras, lo que somos es de extrema necesidad. Vox siempre decimos que venimos a recuperar las libertades que hemos perdido. ¿Qué pienso? Pues que están muy confundidos, pero ese mensaje ya no cala, esa etiqueta ya la hemos roto y las personas que nos conocen, cuando leen el programa, cuando nos conocen personalmente, pues empiezan a ver que Vox no es ese partido extremista que muchas veces en la sexta, muchas veces el mensaje progre venía a decirnos que éramos así. Entonces, cuando han descubierto, pues es ahora el fenómeno Vox que estamos viendo, que ya transgrede, ya ha pasado de ser un partido político a ser un movimiento social en el que yo hoy me encontraba con niños de 16 años y bueno, era tremendo cómo nos saludaban, sois la solución, sois muy valientes. Entonces, fue muy duro en esa travesía en el desierto, cuando nos insultaban, cuando teníamos que justificarnos, porque nos justificamos, cometíamos ese error, nos justificamos diciendo que no éramos xenófobos, que no éramos racistas, que no éramos franquistas, que no éramos todas las etiquetas que nos ponían. Y ahora no, ahora realmente no nos justificamos y lanzamos nuestro mensaje. Las encuestas dicen que Vox va a dar una espectacular subida para estas elecciones del 10 de noviembre. Yo no sé si sienten vértigo o si eso puede ser perjudicial porque gente que piense que van a sacar buen resultado se queda en casa. Pero también digo, ¿cómo no fue posible que en provincias como Guadalajara no se uniera el voto, dijéramos, de centro-derecha para hacer un frente común para la izquierda del Partido Socialista y de Podemos, evitar que siguieran con el gobierno apoyados con los independentistas como ocurre ahora? ¿Por qué no fue posible eso? No fue posible porque esa derechita cobarde que hemos puesto, no llegábamos a ningún punto de encuentro, eran absolutamente con mayorías absolutas en las que han gobernado, que han podido modificar todo, ley electoral, ley de memoria histórica, ley electoral. Luego, si me permites, hablaré de esa ley, que para mí esas reglas de juego que nos hacemos es importantísimo cambiarlas, porque ahí está la clave. Pues nosotros
no podíamos viajar en el mismo coche con ellos porque eran demasiado blanditos, no provocaban el cambio, no eran transformistas realmente. ¿Pero en Guadalajara? Porque veo que al Senado solo va usted en las listas, no hay 3 candidatos, porque se quedaron muy cerquita en las anteriores elecciones en el Congreso, 2.000 votos del candidato de Ciudadanos, de María Ángeles Rosado, que parece ser que las encuestas, creo que esta vez se lo dan ustedes, sí. el tercer escaño en Guadalajara. Pero en el Senado, que es la candidatura que lleva usted, ¿hay alguna encuesta, hay algún tag de estos que llaman en los partidos políticos diciendo así está la situación? El Senado es el gran olvidado, es un gran olvidado, no aparecen en esas encuestas de momento, creo que aparecerán, han de aparecer. Nosotros, ¿por qué presentamos un único candidato? Por concentrar el voto y por ser ejemplar, ese 1 más 1 más 1 que quería Ciudadanos, que quería PP, pues nosotros hemos sido ejemplares y lo hemos hecho para concentrar ese voto y para aumentar las posibilidades de, en concreto en Guadalajara, ser elegido yo y en cada provincia la persona que va representando a Vox. Entonces, principalmente concentrar el voto, eso es lo que hemos querido hacer con las listas uninominales. Tienes un minuto para hablar de la reforma de la ley electoral que vais a proponer antes de despedirnos. Pues nosotros, esa ley electoral es importantísimo cambiar las reglas de juego en muchos aspectos para hacer más representativa la democracia que tenemos, que ya nació muy viciada. Hay que cambiar esas reglas de juego y no encontrarnos en la situación que posiblemente tras estas elecciones vayamos a otras elecciones y vayamos a otras elecciones. Eso no se puede dar, hay que poner unas reglas de juego para de alguna forma parar esto, para hacer esta democracia más representativa, para que ese diputado realmente sea como el diputado de distrito en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, y nos represente, haya mayor cercanía entre las personas elegidas y quienes los eligen, y dependan de ellos, y no de un dedo de un presidente en el que elige a ese diputado. Y la figura es el diputado de distrito, con poder de revocatoria de ese distrito que pueda decir con el 51%, adiós Moa, no nos ha representado, no ha luchado por nosotros, ha sido más a las necesidades de tu partido o a tu presidente o a tu propio interés que al nuestro, entonces no nos vales como diputado. Eso tiene que tener la ley electoral, entre muchas cosas, para hacer una democracia más representativa. Además de permitir que se vote con papeletas de Cáceres en Guadalajara, habría que reformar eso. Exacto, entre otras cosas. Es que viene muy viciada, viene con muchos intereses, nació muy espuria ya esa ley electoral y hay que cambiarla, pero muchas cosas, hay que transformarla, muchísimas cosas, para hacerla más participativa la democracia, porque no nos representa. Esa ley electoral es, bueno, y la ley DOM ya ni hablamos, en muchas facetas, esa ley es poco democrática, muy poco. Como nos ha pasado con el resto de candidatos que ya han pasado por estos estudios del Heraldo de Linares Televisión, pues siempre nos quedan, son programas muy amplios, programas muy extensos, queremos hablar de Guadalajara, queremos hablar del resto de España y es imposible, pero creo que hemos llegado a intentar conseguir por lo menos una visión panorámica de lo que propones para Guadalajara y lo que propone tu partido a nivel nacional. Por eso te damos las gracias por estar aquí atendiendo la llamada del diario digital El Heraldo de Linares, en este caso para la sección de televisión, de vídeo y televisión, y para todos nuestros espectadores y lectores que les seguimos esperando en estas entrevistas electorales y que el 10 de noviembre estaremos pendientes de los resultados. Antonio, te deseamos, como al resto de candidatos, muchísima suerte y esa noche pues sabremos qué es lo que ha pasado. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí dando voz a Vox. Muchísimas gracias.